Bien chicos, entonces en este tutorial les voy a explicar unos ejercicios, un par de ejercicios que tiene que ver con razones trigonométricas. Entonces pues tenemos estos dos ejemplos que aparecen acá. Son los que aparecen como ejemplos 3 y 4 de razones trigonométricas. Y pues para entender un poco acá el tema necesitamos pues tener claro las tres funciones trigonométricas básicas, que son seno es igual a opuesto sobre hipotenusa, coseno es igual a adyacente sobre hipotenusa, tangente es igual a opuesto sobre adyacente. Entonces, teniendo en cuenta eso, y pues que a diferencia del teorema de Pitágoras, aquí los catetos reciben nombres de adyacentes u opuestos, entonces, pues podemos ya empezar a desarrollar este ejercicio. Entonces el ejercicio dice lo siguiente: uno de los catetos de un triángulo rectángulo mide 4,8 centímetros y el ángulo opuesto a este cateto mide 54 grados. Halle la medida del resto de los lados y de los ángulos del triángulo. Bien, a diferencia del teorema de Pitágoras, que nos tienen que dar dos lados, en las razones trigonométricas nos tienen que dar un lado y un ángulo, ¿ok? Y eso es exactamente lo que nos están dando acá. Nos están dando un lado que mide 4,8 centímetros y nos están dando el ángulo que mide 54 grados. Entonces, nos están diciendo que el cateto que mide 4,8 es el opuesto al ángulo de 54. Entonces, pues tú dibujas un triángulo como sea y pones el ángulo de 54 grados donde quieras. Si lo pones aquí, entonces el opuesto sería este, ¿ok? Y pues esto ya tenemos entonces la información. Nombramos el triángulo también de la forma que querramos. Acá es irrelevante la manera en la que lo nombremos, recordando que aquí los lados se llaman opuestos a los ángulos. Entonces, como este ángulo se llama B, entonces este lado se va a llamar B minúscula. Como este ángulo se llama A, entonces este se llama A minúscula. Y como este se llama C, entonces este se llama C minúscula. Así es la manera en la que se nombran los triángulos en las razones trigonométricas. ¿Ok? Bien, entonces pues empecemos a solucionarlo. Lo primero que debemos tener en cuenta es hallar el ángulo faltante. Entonces pues recordemos que la suma de los tres ángulos nos tienen que dar 180. Este mide 90 por ser un ángulo rectángulo, este mide 54, que fue el que nos dieron, y pues nos hace falta el otro. La suma de los tres tiene que dar 180. Entonces la operación es bastante sencilla, que se puede hacer de varias formas. Escoger 180 y restarle la suma de estos dos. La suma de estos dos daría 144 y faltarían 36 para hacer 180. Esa es una manera de hacerlo. La otra es que como estos dos ángulos son complementarios, es decir, sumados valen 90, porque pues si este vale 90, pues los otros dos van a valer 90 para que dé 180. Entonces, no necesitamos tener en cuenta el 90 de aquí, pero tampoco lo hacemos con 180, sino solamente con 90. Es decir, para hallar este ángulo, lo único que necesitaríamos hacer es coger 90 grados y restarle 54 grados. ¿Ok? Y eso nos da pues el ángulo de 36. Eso fue lo que hicieron acá en el proceso, lo hicieron de esa manera. Y pues calcularon el ángulo de esa forma. Pero pues se puede hacer también, como les dije la primera vez, con 180 grados. Bien, ahora necesitamos saber con qué razón trigonométrica podemos empezar a resolver cualquiera de los lados que nos están pidiendo, porque a la hora del test nos están pidiendo los dos lados restantes, este de aquí y este de aquí. Entonces, pues todo depende de lo que queramos hallar. O sea, si queremos hallar este está al frente del ángulo de 90, así que esta es la hipotenusa. Y si queremos hallar este es un cateto. ¿Ok? Entonces, dependiendo del que querramos hallar, pues nos va a cambiar la razón trigonométrica para utilizar. Entonces, supongamos que primero vamos a hallar C como hicieron acá. Entonces, si vamos a hallar C, que es la hipotenusa, necesitamos una razón trigonométrica que esté en términos del opuesto, que es este, sobre la hipotenusa, que es este. ¿Ok?
Entonces, pues la función que es opuesto sobre hipotenusa, pues es seno. ¿Por qué necesito el opuesto? Porque fue el ángulo, el dato que nos dieron. O sea, necesito ese lado para poder resolverlo porque necesito un ángulo y el lado. Entonces, ya tengo el ángulo, pero me hace falta el lado. ¿Ok? Entonces, con la función seno se resolvería. Entonces, como ese ángulo lo llamaron B, entonces se va a llamar seno de B. Entonces, seno de B es igual a ¿qué? Pues a las letras que aparecen ahí, a B minúscula sobre la hipotenusa que es C minúscula. ¿Ok? Y reemplazamos los valores que conocemos. Conocemos esta B mayúscula y conocemos esta B minúscula. El que no conocemos es la C minúscula. Esta es la que no conocemos. Entonces reemplazamos, quedaría 54 grados acá, 4,8 centímetros, ¿sí? Aquí arriba. Y pues la variable que es C sigue apareciendo ahí porque no la hemos resuelto hasta el momento. ¿Listo? Y bien, entonces aquí lo que hacemos es lo siguiente. El proceso es bastante sencillo. Si la variable te quedó abajo, la operación que tienes que hacer es una división. Y si la variable te quedó arriba, la operación que tienes que hacer es una multiplicación. ¿Ok? Es decir, multiplica los dos números que te están dando o los divides. Siempre que vayan a dividir, la función trigonométrica va en el denominador, siempre. Entonces, como la variable está abajo, lo que se hace es una división. Entonces se coge 4,8 dividido en seno de 54. Pues eso se hace en la calculadora normal. Entonces escribimos 4,8 y lo dividimos en seno. Este es el problema de estas calculadoras. Pero si me deja corregirlo desde acá, ¿no? Es un lío esto con estas calculadoras que no son. Vamos a ver si de pronto con un paréntesis me deja. Es que es bien difícil porque no me deja cambiar los valores. Bueno, ahí toca confiar en lo que dice ahí porque pues esta calculadora no me permite hacer esa división, porque pues como aquí aparece el hacemos otra prueba que sería escribir primero el ángulo, dale igual, y ahora sí, miremos a ver si 4, no tampoco me lo va a hacer. Porque si ve, me calcula desde de lo que aparezca ahí como igual, o sea, esta calculadora es un desastre. Y no hay ninguna otra manera de hacerlo con esta calculadora. Pero bueno, sabemos que pues aquí está el proceso. Al hacer esa división, cuando lo hagan ustedes con la calculadora, pues le va a dar 5,93. La siguiente que sería hallar este cateto de acá. Entonces, pues si este es el cateto opuesto, pues obvio este es el cateto adyacente. Entonces, como ya conozco la hipotenusa, tengo varias formas de resolverlo. Porque puedo utilizar coseno. Recuerde que coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. O puedo usar la tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Siempre se les recomienda utilizar los datos que ya le habían dado, no los que se calcularon, ¿ok? A no ser de que pues sea estrictamente necesario y pues no se puede hacer de otra forma. De todos modos le debería dar lo mismo. Pero pues como acá se hacen aproximaciones, es mejor usar el dato exacto que nos dieron. Entonces vamos a usar la tangente. Entonces recordemos que la tangente de B siempre usando el ángulo que nos están dando, ¿ok? Y primero con letras y luego si lo reemplazamos. Entonces la tangente de B es igual al opuesto, el opuesto es B, porque aquí estamos primero con letras, sobre el adyacente que sería A. Y de ahí concluimos que la tangente la reemplazamos el ángulo B por 54 grados y reemplazamos la B minúscula por 4,8 grados. Nos volvió a quedar la incógnita abajo, lo mismo que en el ejercicio anterior, entonces la operación a hacer es una división. Entonces se divide 4,8 en tangente de 54.
y pues después de hacer la operación en la calculadora pues da 3,49 y esa es la respuesta. Después lo que hacemos es una lista simplemente de todo lo que hallamos y de lo que nos dieron, porque pues hay que tener o hay que escribir los 6 componentes. Entonces A vale tanto, B vale tanto, C vale tanto, el ángulo A vale tanto, el ángulo B vale tanto y el ángulo C vale tanto. Recuerde que debe poner el símbolo de grados en los ángulos y pues no se tiene que pasar a radianes ni nada de esas cosas, simplemente se deja 100 grados. El otro ejercicio dice lo siguiente: los lados de un paralelogramo miden 12 y 20 centímetros respectivamente y forman un ángulo de 60 grados. ¿Cuánto mide la altura del paralelogramo y su área? Bien, entonces empecemos. Bueno, dibujamos un paralelogramo. Un paralelogramo, a diferencia de un rectángulo, no tiene los 4 ángulos de 90 grados. ¿Ok? Entonces esa es una de las diferencias que tiene, porque si usted lo dibuja como un rectángulo o como un cuadrado, eso se llama un cuadrilátero, entonces no le va a quedar bien. Pero los cuadriláteros también son paralelogramos, ¿ok? Entonces hay una diferencia entre una cosa y la otra, y es que estrictamente los paralelogramos pues son figuras de 4 lados donde son paralelas 2 a 2. ¿Ok? Y pues eso aplica también para los rectángulos y los cuadrados. Pero ese tipo de paralelogramo se llama exclusivamente cuadrilátero. Entonces nunca le va a aparecer como paralelogramo, sino como cuadrilátero. Por eso es que sabemos que no es un rectángulo ni un cuadrado. Bueno, los lados tienen unidades distintas, miden 12 y 20 centímetros, así que no podría ser un cuadrado, pero sí podría ser un rectángulo. Pero no es un rectángulo porque dicen que es un paralelogramo y no un cuadrilátero. ¿Ok? Entonces, pues para que tengan en cuenta eso dentro del lenguaje de las matemáticas. Entonces, pues lo que tenemos que formar siempre es un triángulo rectángulo. Entonces, aquí se formó el triángulo con estos 3 lados de acá, que es un lado del paralelogramo, un pedacito del otro lado del paralelogramo y la altura del paralelogramo. Y ahí tenemos nuestro triángulo. Acá es donde se forma el ángulo de 90 grados. ¿Listo? Bien, entonces como este es el ángulo de 90, significa que este es el opuesto. Este lado sería la hipotenusa. ¿Ok? Y la altura del paralelogramo sería el cateto opuesto, porque está opuesto al ángulo de 60 grados. Entonces, una función que esté en términos de opuesto sobre hipotenusa es la función seno. ¿Ok? Entonces, bueno, acá ya agilizaron un poco, dejaron de escribirlo en letras, sino que lo escribieron directamente y pues lo resolvieron. Entonces, seno de 60 grados, siempre se debe poner el ángulo, seno de 60 grados es igual al opuesto, que aquí lo llamaron h, pero pueden usar cualquier letra, sobre la hipotenusa, que vale 12 centímetros. Observe que acá la incógnita me quedó en el numerador, a diferencia del otro. Cuando le quede en el numerador, entonces los dos números, o sea la función seno y el otro valor que te dieron, un cateto o la hipotenusa, se tienen que multiplicar. Entonces 12 por seno de 60, cuando lo calculas, te da este valor de acá, porque seno de 60 es raíz de 3 medios, y pues por 12 pues sería 12 raíz de 3 medios. Se simplificó el 12 con el 2, y por eso quedó 6 raíz de 3, y las unidades eran centímetros. ¿Listo? Esto es lo que mide la altura, esto de acá. Entonces, ¿cuál es el área de un paralelogramo? Pues el área de un paralelogramo es lo mismo que de un rectángulo, o sea, la base por la altura. ¿Ok? Entonces, pues la base son 20 centímetros, acá está, y la altura son 6 raíz de 3 centímetros, que es lo que acabamos de hallar. Se multiplica, recuerde que las raíces, por ser un número irracional, no se pueden multiplicar sino solamente con números irracionales, así que solamente se multiplica el 20 por el 6 y eso da 120.
También se puede hacer con la calculadora y pues ahí le va a dar el resultado en decimales. ¿Listo? Y eso es todo lo que pues tenía como para explicarles en estos ejercicios. En general son relativamente sencillos. Hay que recordar muy bien las razones trigonométricas y sobre todo dibujar muy bien el triángulo. Esa es como la clave. Y también nombrar los lados pues de forma correcta. O sea, el cateto que es opuesto, pues identificarlo quién es y el que es adyacente también. Aquí, si mal no estoy, yo les dejo unos tutoriales donde les explican cómo hallar esos ángulos para que no se equivoquen. ¿Listo? Y pues con otros más ejemplos, más este tutorial que pues les acabo de dejar. Entonces espero que con eso sea suficiente para que puedan realizar su taller. Feliz día.